Hola y bienvenido a CIOS. Es muy importante personalizar tu punto de mira de Valorant como tú quieras. De esta manera no solo mejorarás tu puntería, sino que también mejorará tu rendimiento en este segmento. Así que si quieres saber cómo elegir tu retícula o mira perfecta, te invito a ver el video hasta el final. En Valorant puedes ajustar tu punto de mira de varias maneras y realizar varias configuraciones, porque solo aquellos que pueden apuntar bien a sus oponentes tienen la oportunidad de distribuir disparos en la cabeza precisos como lo hacen los profesionales. La configuración de la mira en Valorant es extremadamente diversa. Hay configuraciones para largo, ancho, color, contorno y transparencia, para la cruz interior y exterior. También puede establecer un punto central e incluso realizar ajustes para error de disparo y movimiento. Número 1. Configuración de color en forma de cruz. Tu punto de mira es blanco por defecto, pero puede ser de una variedad de colores, dado que el punto de mira debe destacarse bien del fondo y otras pantallas. Es aconsejable usar sombreado, que de otra manera no ocurriría en el juego. Por ejemplo, el color rosa, dado que casi ningún objeto en el juego es de color rosa. Este color es muy bueno para ver siempre la mira. Otro color podría ser el verde. El verde brilla intensamente y aparte del gas venenoso de Viper, el color rara vez ocurre en el juego. Y los colores rojo, blanco y azul son menos adecuados, porque mientras que el blanco a menudo desaparece en el fondo, el rojo a menudo se difumina con el verde rojo que los enemigos tienen en juego. Con el azul, el problema es que tus amigos están delineados con el azul, lo cual es menos problemático que el rojo de tus oponentes. Pero si todavía quieres utilizar el rojo como el color de la mira, entonces debes ajustar el color del borde de los oponentes. Número 2. Líneas internas. La línea interna representa el área de la mira que está dispuesta alrededor del centro. Puede hacer que esta línea sea más visible o ocultarla por completo utilizando la configuración transparencia. Dado que la línea interna muestra el área alrededor del punto de impacto, idealmente más preciso de su proyectil, debe ser claramente visible. Sin embargo, es mejor no usar bordes, porque la mira no debe cubrir demasiado el campo de visión. Número 3. Líneas externas. La línea externa te da una cruz aún más grande. Esto puede ser útil para disparos de francotiradores de largo alcance, porque puedes ver mejor la desviación del proyectil y el ángulo de avance a través de los huecos. Pero como la mayoría de las batallas en Valorant tienen lugar a mediano y corto alcance, esto rara vez es necesario. Por lo tanto, muchos profesionales desconectan completamente la línea exterior para tener un mejor campo de visión claro. Número 4. Punto central. El punto central indica dónde aterrizará idealmente tu primer disparo. Esto es muy útil especialmente para principiantes, pero como con todas las demás configuraciones, lo mismo se aplica aquí. Menos es más. Por lo tanto, debes renunciar al punto tan pronto como hayas desarrollado una sensación del comportamiento de disparo en el juego, para que tengas más campo de visión. Si solo tienes el punto y nada más, esta configuración garantiza la máxima visibilidad del campo con un mínimo de ayuda para apuntar. Para que puedas romper algo como esto, debes tener una muy buena comprensión de las armas en el juego. La mayoría de los jugadores todavía disparan mejor con un punto de mira mínimo. Antes de comenzar con el video, recuerda que si te suscribes tendrás buena suerte por una semana, pero si activas la campanita y dejas tu like tendrás buena suerte por el resto de tu vida. Ah, caray. Eso sí me interesa. Número 5. Los bordes. Los bordes hacen que la retícula sea más visible y adecuada. Si quieres jugar con un color bastante desfavorable, el borde resalta claramente el punto de mira y por lo tanto oscurece más el campo de visión. Entonces, si usas un color que ya tiene un alto contraste, puedes desactivar con confianza los bordes. A eso se le llama estrategia. Número 6. ¿Cuáles son los defectos de movimiento y fuego? Esta configuración
configuración indica si la retícula siempre permanece estática o cambia cuando realizas acciones que conducen a imprecisiones. Si el ajuste error de movimiento está activado, el punto de mira se hará más grande cuando te muevas y muestra hasta dónde puede desviarse tus disparos. Lo mismo se aplica a las fallas de incendio. La mira continuará si ya se ha disparado y el retroceso hace que sus disparos de seguimiento sean menos precisos. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que a continuación te estaré dejando más videos sobre Valorant.